En los siguientes minutos vamos a hablar sobre esta enfermedad, que es una de las enfermedades más frecuentes en las edades pediátricas. Es causada por Streptococcus pyogenes, en la gran mayoría de los casos. Pero otras bacterias también y virus pueden producir faringoamigdalitis. Entonces, razón por la cual hemos decidido llamarle a esto controversias, porque a pesar de que es muy frecuente, existen múltiples cosas que hay que analizar en la faringoamigdalitis estreptocócica. Sobre todo porque recuerden que esto está asociado a una secuela no supurativa muy terrible como es la fiebre reumática. Estas enfermedades son frecuentes en edades pediátricas, generalmente entre los 5 y los 15 años. Pero también el pico de máxima incidencia se encuentra en niños menores de 5 años. Las personas son susceptibles a presentar esta enfermedad. La transmisión es por contacto directo a través de las gotas de saliva y las secreciones nasales. En los pacientes con fase aguda de la enfermedad, tienen una gran cantidad de secreciones de microorganismos en las fosas nasales y en la faringe, por lo cual en el periodo de la fase aguda son muy contagiosos. Pero ocurren varias cosas con la faringoamigdalitis estreptocócica, con Streptococcus pyogenes. Este germen en pacientes que no reciben tratamiento antibiótico puede persistir durante varias semanas en la faringe y en las fosas nasales, aún después de haber desaparecido los signos y síntomas de la enfermedad. No se les olvide eso. En pacientes tratados con antibióticos de manera adecuada, estos microorganismos pueden disminuir su número de manera considerable inicialmente en las secreciones nasales, es decir, en la parte anterior de las fosas nasales, pero después, y un tiempo después, en la faringe. ¿Qué pasa con estos estreptococos que permanecen ahí? Estos estreptococos, recuerden ustedes que el principal factor de virulencia del Streptococcus pyogenes es la proteína M, y que está asociado, es un superantígeno y es el responsable de las manifestaciones de la fiebre reumática. Estos estreptococos que quedan en la faringe disminuyen su número y además tienen una disminución importante o desaparece la proteína M. De tal manera que estas alteraciones cualitativas y cuantitativas de los Streptococcus pyogenes en los pacientes que tienen faringoamigdalitis aguda por este germen hacen improbable que en el caso de los portadores desarrollen enfermedad y sean transmisores de la misma. La siguiente, por favor. Esto es decir, rápidamente ustedes conocen esto, pero esta enfermedad se caracteriza por un inicio brusco de estas manifestaciones clínicas, con dolor de garganta, malestar general, fiebre, y que están acompañadas de esta cantidad de hallazgos en el examen físico. Importante estas alteraciones de inflamación en la faringe y la linfadenitis cervical. Cuando no existen estos signos y síntomas y el paciente inicia con cuadros de coriza, tos, rinorrea y difonía, es muy probable que el agente etiológico no sea Streptococcus pyogenes. Fíjense ustedes en esta, pero ¿cuáles son los signos que caracterizan a esta enfermedad? Aquí en estos trabajos de Debris y Kaplan, ellos demostraron en estos trabajos que los hallazgos del examen físico que mayor valor predictivo positivo tienen para Streptococcus pyogenes son estos: gran inflamación en el exudado faríngeo, en el paladar blando, edema y enrojecimiento faringoamigdalino, la presencia de linfadenitis cervical y en menor proporción demostraron el exudado faríngeo. Recuerden que no siempre que tengamos exudado faríngeo el agente etiológico es Streptococcus pyogenes. Muchas bacterias e incluso virus, recuerden que adenovirus y Epstein-Barr pueden producir exudado faríngeo. Miren esta bacteria, se llama Archaeobacterium hemolyticum. Díganme si no es igual todas las manifestaciones clínicas a la producida por Streptococcus pyogenes. Es casi igual.
con la única ventaja es que no produce fiebre reumática, afecta a niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes y es muy infrecuente, pero el cuadro clínico es muy similar. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la primera controversia. ¿Quién es el portador? Si necesitan tratamiento, los portadores pueden transmitir la infección, esta condición clínica. ¿Tiene riesgo de desarrollar quien es portador de fiebre reumática? Entonces, la definición es esta, es clara. Bueno, les aclaro que alrededor del 20% de los niños menores de 5 años son portadores asintomáticos de Streptococcus pyogenes en la faringe. Y se define el portador como un individuo que tiene cultivos persistentemente positivos para Streptococcus pyogenes. No presenta síntomas, pero tampoco desarrolla una respuesta inmune. La condición de portador es inocua para el individuo mismo y para los contactos, es decir, no va a desarrollar complicaciones ni tampoco es capaz de infectar a otras personas. Pero hay algunas excepciones como la vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Las razones son estas alteraciones cualitativas y cuantitativas de las que ya hablamos. La siguiente, fíjense ustedes, cuando comparamos la verdadera infección estreptocócica con los portadores, encontramos que el portador no desarrolla una respuesta inmune, sí tiene cultivos positivos, no necesita en términos generales tratamiento antibiótico, no transmite la infección a los contactos y tampoco tiene riesgo de complicaciones. Otro aspecto importante son las antistreptolicinas, es decir, son los astos. Habitualmente los solicitamos con mucha frecuencia, son costosos, inducen a error, existe un pensamiento generalizado de que ellos se asocian con artritis y con manifestaciones articulares. Pero fíjense ustedes que no son de utilidad en la fase aguda de la enfermedad porque ellos empiezan a elevarse a partir de la segunda semana de la enfermedad. Y el pico máximo se encuentra entre la tercera y cuarta semana. De tal manera que no ayudan para el diagnóstico ni tampoco son indicativos de que se debe utilizar tratamiento antibiótico. Se elevan solo en el 80% de los casos. Y para su correcta interpretación se necesitan muestras pareadas. Es decir, muestras en la fase aguda, a partir de la segunda semana, y muestras tomadas 3 o 4. Y ellas lo que nos indican es, lo importante de las antistreptolicinas es que los títulos vayan en ascenso. Esa es la importancia de ellos, que indican que el paciente tuvo una infección reciente y que eso es importante también en complicaciones supurativas y no supurativas. La siguiente. Bueno, ¿será que le tenemos que tomar cultivo a todos los pacientes con faringoamigdalitis? ¿Cuál es es decir, las controversias que hay con relación a esto? En términos generales podemos decir que a quién se le debe solicitar cultivo. Se le debe solicitar cultivo al paciente sintomático, ¿verdad?, que tenga hallazgos clínicos y manifestaciones locales y sistémicas de la enfermedad. Pero los cultivos, esperar el cultivo retrasa el tratamiento. ¿Será que retrasar el tratamiento es muy malo? ¿Será que iniciar tratamientos tempranos tiene también repercusiones en la respuesta inmune, como lo vamos a ver más adelante? Les recuerdo que para prevenir la fiebre reumática podemos esperar hasta 9 días después de iniciados los síntomas. De tal manera que no hay que correr a iniciar tratamientos antibióticos. Hasta el 20% de los niños son portadores sanos. Recuerden que ya lo que habíamos dicho. Tener cultivos induce al médico a utilizar múltiples antibióticos, a interpretar erróneamente los resultados de los cultivos. Son costosos y además un cultivo positivo en un portador crea problemas de diagnóstico. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes el tratamiento. Es todas estas dificultades que hay con los tratamientos. ¿A quiénes debemos darle tratamiento? A los que se aíslen los cultivos, el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Pero, ¿será que los tratamientos antibióticos afectan la respuesta inmune? Sí, sí la afectan, no hay duda. Si nosotros iniciamos tratamientos antibióticos muy temprano,
podemos curar al paciente rápidamente, pero el paciente queda siendo susceptible al mismo serotipo infectante. Hay que tratar a los portadores. ¿Continúa siendo la penicilina el antibiótico de elección? Claro que sí. Claro que la penicilina, en los últimos 60 años, la penicilina no ha habido datos de resistencia a la penicilina, del estreptococo piógeno a la penicilina. Y tampoco se han incrementado las concentraciones mínimas inhibitorias para las penicilinas ni las cefalosporinas. Caso contrario con otros antibióticos como los macrólidos. Pero la penicilina sigue siendo el antibiótico de elección. Esto lo vamos a ver, cuál es la dosis y la duración del tratamiento. La siguiente. ¿Será que el tratamiento es útil, el tratamiento inmediato? Ya lo vimos, existen alternativas a la penicilina. ¿Cuál es el manejo de las infecciones recurrentes y cuál es el manejo de la falla bacteriológica? La siguiente. Fíjense ustedes. El desarrollo de la inmunidad tipo específica puede inhibirse con tratamiento temprano. De tal manera que no hay que correr para iniciar tratamientos antibióticos. Esto como en los casos de la veda, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Recuerden, hasta el 9º día después de iniciados los síntomas, los antibióticos son útiles para prevenir la fiebre reumática, que es la preocupación en faringoamigdalitis estreptocócica, porque aún siendo estreptococos piógenes, estas infecciones son autolimitadas. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento antibiótico en pacientes con faringoamigdalitis? Es decir, prevenir la fiebre reumática. Y la prevención de la fiebre reumática se logra con la erradicación total de los estreptococos de la faringe. Y esto se logra más con duración en días que con dosis altas. Prevenir las complicaciones supurativas, reducir el riesgo de contacto y acortar la fase aguda de la enfermedad. Esos son los objetivos realmente del tratamiento. Está indicado el tratamiento en los portadores. Ya habíamos dicho que el portador tiene estreptococos piógenes en la faringe, pero que tiene menos cantidad de proteína M o no tiene ninguna. Y que esta situación tiene además menor número de microorganismos. Esto hace que a la población en general no se afecten, pero existen unos grupos de personas en los que sí hay necesidad de tratar a los portadores. Contactos familiares de pacientes que tengan fiebre reumática o antecedentes de glomerulonefritis. Pacientes que hayan sufrido choques tóxicos, fascitis necrotizantes en los contactos, pues. Si yo soy portador y tengo contactos intrafamiliares, domiciliarios que hayan tenido estos antecedentes, es necesario que a mí como portador se me trate. Esto donde hay estas situaciones de que hay un portador y hay múltiples episodios de faringoamigdalitis en diferentes miembros de la familia. Esta situación de la ansiedad de los familiares. Los familiares cogen cultivos y el estreptococo sigue presente y eso crea angustia en ellos porque lo relacionan con la posibilidad de fiebre reumática. Estas, como cuando la amigdalectomía es una opción, entonces también hay necesidad de tratar a los portadores. Con relación a esta situación clínica que se presenta con todos los antibióticos, la falla bacteriológica se refiere a la incapacidad por erradicar el microorganismo infectante después de haber instalado un tratamiento antibiótico adecuado. Todos los antibióticos utilizados para tratar faringoamigdalitis estreptocócica tienen esta posibilidad de que no sean, que se produzcan fallas bacteriológicas. La siguiente, fíjense ustedes, pero existe un antibiótico, cefadroxil, una cefalosporina, que es en diferentes estudios la que menos falla bacteriológica tiene. La siguiente, también existen alternativas a la penicilina. Fíjense ustedes que en este trabajo de Pichichero encontraron que las cefalosporinas tienen un porcentaje más o menos equivalente a la penicilina en la cura bacteriológica y en la cura clínica. La siguiente será que nosotros tenemos que habíamos dicho inicialmente que la posibilidad de prevenir fiebre reumática dependía más del tiempo, de la duración en días, que de las dosis altas de antibióticos. Pero fíjense ustedes, hay diferentes estudios que
respaldan la utilización de tratamientos acortados en faringoamigdalitis, tanto en niños como en adultos. Y esto tiene una ventaja que procura que los pacientes tengan mayor adherencia al tratamiento y disminuyen los efectos adversos y disminuyen también los costos. Los resultados que dicen, hombre, que la eficacia clínica, la falla bacteriológica y las recaídas son similares a los tratamientos de 10 días. Por lo tanto, los tratamientos acortados son útiles. En pediatría están perfectamente definido que la amoxicilina puede darse por 6 días, la eritromicina por 5 días y las cefalosporinas de primera y segunda generación por 4 o 5 días de tratamiento. Tengo que decirle que en el caso de la acitromicina, diferentes reportes mostraron que existen fallas protuberantes en la recaída cuando se administraba por 3 días. Por lo tanto, la acitromicina debe ser dada por 5 días. Con relación a la penicilina, a la fenoximetilpenicilina, no es adecuado su uso en tratamientos acortados porque el número de recaídas es mayor del 30%. Por lo tanto, no se debe utilizar en tratamientos menores de 10 días. Bueno, llegamos a estas. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la sospecha clínica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué debemos hacer ante un paciente con faringoamigdalitis estreptocócica? Hay unos escenarios, unas estrategias que son diferentes en cuanto a la concepción del manejo y de buscar el agente etiológico. Tenemos que la primera estrategia dice, trate a todos los pacientes, sin importar el diagnóstico etiológico. Esta estrategia se utiliza en muchas partes y la utilizan muchos médicos, pero la dificultad con esta es que le estamos dando tratamiento antibiótico al 70-90% de infecciones que no son estreptococopiógenes. La segunda estrategia dice, observe a los pacientes, observe al niño que tiene faringoamigdalitis estreptocócica y no tratar ni practicar pruebas diagnósticas. Esta estrategia, aquí se supera la dificultad con esta de que estamos dando tratamiento antibiótico y los costos y los efectos adversos de los antibióticos. Y en caso de que se clarifique el cuadro, podemos dar antibióticos. ¿Y cuál es la dificultad? Hombre, que se demora la mejoría clínica en 1 o 2 días. Ese es el riesgo de la segunda estrategia. Esta prueba, es decir, la tercera estrategia es realizar pruebas de diagnóstico rápido y tratar con antibióticos los casos positivos. ¿Cuál es la característica de las pruebas de diagnóstico rápido? Estas pruebas tienen una alta especificidad. ¿Qué significa? Que cuando son positivas hay que dar antibióticos, pero la sensibilidad es menor que la de los cultivos. De tal manera que cuando se utilicen pruebas de diagnóstico rápido nosotros tenemos que saber cuál es nuestra sensibilidad, porque pudiera ser que muchos pacientes o algunos pacientes en los cuales la prueba de diagnóstico rápida es negativa, falsos negativos, queden sin tratamiento. La siguiente. La cuarta estrategia dice, cultivo en todos los casos y tratar a los que presenten resultados positivos. Esta es una estrategia muy adecuada. Incluso las estrategias, ¿qué nos dice? Hombre, esto es útil, el inconveniente es que los cultivos se demoran, se demoran 48, 72 horas, 4 o 5 días, y entonces tendríamos que citar nuevamente al paciente y en los casos positivos poner antibióticos, pero es una estrategia supremamente útil. Y esta quinta estrategia, que es la recomendada por la Academia Americana de Pediatría, es realizar pruebas de diagnóstico rápido, tratar los casos positivos y en casos de negativos, como tiene una sensibilidad intermedia y menor que los cultivos, entonces debemos recurrir a cultivos, ¿verdad? Esta estrategia es muy útil y esta es la que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Aquí la única cuestión es que nosotros
hay necesidad, en los casos en que no sea Streptococcus pyogenes, de realizar 2 pruebas diagnósticas. La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda las 3 últimas estrategias, pero cuando se analizan se hace el análisis de los costos-beneficios, realmente las estrategias 3 y 4 son las que mejor rendimiento tienen. La siguiente. Y para finalizar, estas son situaciones clínicas en las cuales recurrencia. Cuando hay recurrencia a la sintomatología, tenemos que mirar. Generalmente hay falta de adherencia al tratamiento, reinfección, o se está diciendo que está infectado y realmente lo que tiene el paciente es que son portadores crónicos. Los eventos nuevos deberían ser tratados con penicilina benzatínica, ya que existe mejor adherencia y mayor eficacia bacteriológica. Los portadores crónicos de Streptococcus pyogenes y su cuadro clínico generalmente es provocado por otra etiología. El paciente tiene la bacteria residual en faringe, pero el cuadro infeccioso puede ser causado por otros virus. Y los episodios frecuentes, la amigdalectomía está indicada. Episodios frecuentes y en lo que se ha descartado un estado portador crónico, es posible realizar eso. Pero antes de realizar la amigdalectomía, se debe utilizar clindamicina, que es un antibiótico excelente para esta recurrencia. La siguiente, por favor. Y aquí en esta situación, en casos de recaídas o reinfección, penicilina benzatínica. En casos, el control, se debe utilizar cultivos después de haber realizado un tratamiento adecuado. No está indicado, fíjense lo que dice, no está indicado en la mayor parte de los casos. Solo solicitar cultivos en caso de fiebre reumática o persistencia o recurrencia de los síntomas. En el caso de los portadores crónicos de Streptococcus pyogenes, no se trata en general solo en casos de pacientes que han tenido fiebre reumática, o algunos expertos sugieren estudiar y tratar los contactos de enfermedades invasoras severas, como la fascitis necrotizante. En este esquema, a los portadores crónicos de Streptococcus pyogenes, la recomendación es utilizar acitromicina por 5 días. Les agradezco mucho su atención. Gracias nuevamente a los organizadores.